Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de octubre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lección clásica de nuestro Señor, que tiene que en nosotros conocerse a partir de una conducta concreta. Había sido invitado Jesús en casa de unos fariseos a comer. El Señor iba. Sabía que los fariseos realmente buscaban sorprenderlo siempre con alguna pregunta tramposa, hacerlo incurrir en algún error. En realidad no lo amaban a Jesús, no lo querían, lo veían un rival peligroso, un enemigo de su poder religioso, igual que todos aquellos realmente que, como funcionarios, particularmente en Jerusalén, gozaban del prestigio de ser personas respetables, obedecidas, de personas que ocupaban habitualmente los primeros lugares, que tenían más importancia. ¿Qué es lo que busca el ser humano realmente? Tenemos un ego tan desarrollado a partir de una conducta estimulada por el contexto rodeante desde el punto de vista existencial, que el hecho de querer destacarnos es quizá una forma tan común y habitual en el ser humano que uno diría, no es extraño que lo haga la mayoría y es muy elogioso para aquel que logra realmente elevarse por sobre el común de los otros, el haber alcanzado un puesto de importancia. Todos queremos ser importantes, más importantes que el otro. Los primeros lugares, buscar los primeros lugares, tener un título que a uno lo acredite, que de pronto haga que los demás hagan su reverencia cuando los saludan, cuando en cualquier situación que acontezca se lo ubica en el primer lugar. Y el Señor siempre aprovecha la ocasión, y en este caso un banquete, y precisamente donde estaban los fariseos, para darles a ellos una lección que la necesitaban realmente. Había algo que en ellos era conducta de manera creciente, de manera que esa forma de vida, llamémosle así, ¿no es cierto?, los llevaba precisamente a la pérdida de algo que es capital, que es básico para toda la vida cristiana, la vida nueva, la vida verdadera. Los alejaba de la humildad. Qué cualidad necesaria, qué necesario es la humildad. Partir de abajo, partir del último lugar, y del último lugar verdaderamente elevarse, cuando no el mérito buscado por el ego, sino aquel que solamente de Dios procede, nos lleva a los lugares elevados, pero no desde el punto de vista del juicio humano que es tramposo, que es acomodaticio, sino desde el punto de vista de la justicia verdadera, del juicio de Dios, del amor de Dios, que precede todo su juicio.
Fíjese este ejemplo que tenemos aquí y las palabras que le destina Jesús a los fariseos. Realmente los veía buscando los primeros lugares, entre ellos, sí. ¿Quién serían los más importantes? ¿Quiénes serían los más importantes? Y estaría entre ellos mismos en discusión. Pero en todo caso era de pronto el fruto de una conducta humana liderada por un ego que realmente busca solamente, desde el orgullo naturalmente, desde la falta absoluta de la humildad, busca realmente elevarse, buscar gloria de hombres, el elogio, la ovación, el aplauso, un reconocimiento aparente más que cierto. Y esto es lo que Jesús viene precisamente a quitar de nosotros, porque son esas cosas que impiden que el hombre pueda acceder libremente en conocimiento de una verdad que solamente Dios en Cristo Jesús le puede revelar, y de esa manera llegar a los primeros lugares, pero no a estos primeros lugares que se buscan desde el egoísmo, el capricho, el querer ser más, sino desde el servicio, desde el ser para el otro, desde el amor, desde la humildad, desde el punto de partida que debe ser para todo cristiano y para toda persona, debe ser el verdadero punto de partida de una vida. Bueno, entonces buscaban los primeros lugares. Y el ejemplo que pone el Señor, fíjese, seguramente más de una persona en el campo de la actividad humana la ha comprobado. Cuando te inviten a una fiesta, a un lugar de reunión, no busques los primeros lugares. No vayas vos espontáneamente a ocupar los primeros lugares. Porque puede ser que llegue otro y cuando acceda la persona que va a presidir la fiesta, el banquete o lo que sea, te diga, amigo, mira, acá llegó fulano, más importante que vos, cédele tu lugar y ocupa un lugar de atrás. Entonces, claro, la persona quedará avergonzada, puesta en su lugar por el juicio humano de aquel que llega y le marca cuál es su verdadero lugar conforme a ese juicio. Avergonzado. Más bien les dice Jesús, ubíquense en el último lugar, y es muy posible que, siendo una persona meritoria para ocupar un lugar superior, el dueño le diga, mira, no, adelántate, ocupa el lugar de adelante, ocupa los primeros lugares. Bueno, acá está muy clara la enseñanza, como de costumbre está clara la enseñanza del Señor. En el último lugar. Los últimos serán los primeros, nos dice el Señor, en el reino de los cielos, y los primeros serán últimos. También se puede esta frase de Jesús tiene muchas aplicaciones, desde ya que sí que lo tiene, pero puntualmente en este caso tiene, sí, aquello que debemos tener en cuenta. Y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la humildad. Servir al Señor con auténtica humildad, con todos los ejemplos y palabras que nos dio Él. Fíjate, por ejemplo, el Señor le lavó los pies a sus discípulos, el Maestro a los discípulos. Actitud de servicio, actitud que hacían los esclavos en el tiempo de la sociedad a la cual viene el Señor. El esclavo lavaba los pies de sus amos. Y era servicio eso. Sí, era un servidor. Y el Señor viene a servirnos a todos. Porque el Señor sí que deja el primer lugar, que le corresponde porque Él es el primer lugar en realidad. Y viene a ocupar el último. Fíjese el último, el del servidor. Hay un pasaje célebre, ¿no es cierto?, en una carta de San Pablo a los cristianos de Filipos, donde se nos dice que nuestro Señor, por el amor con que nos amó, bajó de los cielos a la tierra, ¿no? Claro que bajó. Y no usó su naturaleza de Dios para imponerse como tal, cosa que le hubiera resultado sumamente simple, sino que tomó
la forma de hombre y como hombre siervo, esclavo y esclavo de todos los hombres, esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese hasta dónde descendió el Señor. Decimos en términos teológicos, descendió por su muerte hasta el lugar de los muertos. Sí, hasta ahí abajo se fue. Para elevarnos a nosotros, para quitarnos de ese lugar y llevarnos a los lugares superiores, a los cielos mismos, que es el lugar natural del Señor y quiere que sea lugar porque ahí fue a ser lugar para todos aquellos que lo siguen, pero que desde el último lugar lo siguen, que lo siguen desde la humildad, desde la misma humildad que copiaron, que aprendieron del Señor. Y son servidores y sirven de la manera en que el Señor nos sirvió a todos. Y no solamente por un servicio formal, ¿no es cierto?, para cumplir un proyecto de ley, sino por amor lo hizo. El Señor ascendió, resucitó, ascendió, triunfó sobre la muerte, fue al lugar de la gloria, nos condujo a todos aquellos que lo seguimos al lugar de la gloria, siguiendo la actitud del humilde, del que ocupa el último lugar, y que sabe que desde ese lugar está el camino que lo conduce a los verdaderos primeros lugares. Ese es el lugar que Dios le da. ¿Recuerda usted cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió a Jesús que cuando estuviese en su reino ubicase a sus dos hijos en los lugares privilegiados? Él como rey, Jesucristo, y a la derecha y a la izquierda sus dos hijos. ¿Qué le dijo el Señor? No sabes lo que pides. Esos lugares pertenecen a Dios solamente. Y claro, es Dios el que lo ubica. Es Dios en Cristo Jesús el que lo saca de su miseria y lo lleva al lugar de la diestra de Dios, al lugar de la vida, que ese es el lugar privilegiado. De la vida en serio, hermanos, no de una existencia transitoria solamente. Así que las lecciones que nos da el Señor siempre, y fundamentalmente a través de su conducta entre nosotros, son súper abundantes. Vamos a aprovecharlas si lo hacemos verdaderamente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien has dicho tú, ¿no? Quien nos enseña la humildad es el mismo Señor a lavar los pies a los discípulos. Y Él siendo el Señor lava los pies a sus discípulos. Tenemos también el ejemplo de la Virgen María cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. O la de los santos como Fray San Martín de Porres, que era el santo de la escoba, un ser humilde que llegó a la santidad. Yo creo que es el momento hoy de empezar a trabajar en hacernos personas humildes, en darnos cuenta que todo lo que hay, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios nada más, no porque nosotros seamos superiores a uno u otro. Que no caigamos en el pecado de Adán y Eva, que el Satán los convenció cuando les dijo: Dios no quiere que coman de ese árbol porque serán iguales a Él como dioses. Nosotros somos seres humanos, eso sí, amados por el Señor. Y por ese amor recibimos las gracias que nos permiten seguir adelante. Por el amor de Dios, claro está. El amor de Dios, que todo lo hace, y todo lo hace por amor el Señor, y por amor a nosotros. Por amor a nosotros viene a buscarnos y enseñarnos el camino que debemos seguir para llegar al lugar importante, a los primeros lugares, al lugar donde Dios solamente nos va a colocar, que es el lugar de la vida y la plenitud de la vida. Salir de la miseria, del último lugar donde estamos por querer nosotros
ocupar los primeros lugares conforme a un juicio mentiroso, que como vos bien decís, aprendimos del padre de la mentira. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por este día. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos tu espíritu, Señor, tu espíritu de servicio, tu espíritu de humildad, de amor al otro, de plenitud en el servicio al prójimo. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.